Recuerdo, para los que no estamos todavía al día, recién acabo de negarle el ingreso a personas que quieren loguearse por fuera del usuario UNC. No puedo admitirlo porque ya he tenido la experiencia de admitir gente y que después nos insulten por el chat o nos distraigan. Así que yo no puedo admitir a nadie que no esté logueado con usuario UNC. El usuario UNC funciona como nuestra identificación en la universidad, como nuestra libreta de estudiante, como nuestro DNI. Así que, por favor, si están en un grupo o alguien quiere entrar y no puede, si se loguea con su usuario UNC, entra directamente, ¿sí? Por otro lado, la profesora Mónica terminó la bolsa de cráneo, ¿no es cierto? Sí, ya lo terminamos. Ya terminó. ¿Qué dijo que el martes arranca columna? No me acuerdo, pero creo que sí. Sí, profe. Bueno, correcto, muy bien. Ella me dijo que había terminado. Así que, bueno, vamos a empezar esta clase intentando del vamos empezar ya a, bueno, redondear el tema y pensar acerca de todo lo que vimos, sabiendo que pensar este estudio radiológico del cráneo, de la cabeza ósea, como un todo, ¿sí? Bien, entonces, en primera medida, para ordenar todo esto que vimos, dentro de las técnicas bilaterales del cráneo, podemos hacer una división muy genérica en dos familias. Familia de las mentonasoplaca, familia de las frontonasoplaca, como para empezar a ordenar las ideas en nuestra cabeza. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, mencione imágenes, técnicas radiográficas, que podríamos agrupar como mentonasoplaca. ¿Ustedes cuáles me dicen? Puede ser la Blondo, profe, o la Blondo, Water Waldron. Mentonasoplaca, blondo, perfecto. Water, ¿qué otra? Mohani o de órbitas. Mahoney o de órbita, sí, muy bien, perfecto. Y si yo les digo, vamos a la familia de las frontonasoplaca, ¿cuáles podemos decir? Una Cadwell. Una Cadwell, sí. ¿Qué otra? Silla turca de frente, ¿no? Silla turca de frente, correcto. Cráneo de frente también. Cráneo de frente, perfecto, muy bien. Cabum, ¿no, profe? Cabum es lateral, Perdón. ¿sí? Estamos hablando de técnicas bilaterales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puse 3, me equivoqué, perdón. Perdón, no me reten. No, está bien. Acá me equivoqué. Acá está bien. Esto está mal. Bien, yo acá las agrupé, puse 3 ejemplos. Pronto, nasoplaca, ahora sí, está bien, disculpen. Y puse 3 ejemplos. ¿Cuál será esta? Las 3 las mencionamos recién. ¿Cráneo de frente o no? Sí, cráneo de frente. Cráneo de frente.
¿Por qué confirmo que es un cráneo de frente? Peñascos dentro de la órbita y veo toda la calota craneal. Desde el vértex, toda la calota craneal. No lo dudo, cráneo de frente. ¿Qué tendremos aquí? Silla turca. Silla turca de frente, también me la nombraron recién. Yo le pido al paciente que apoye la frente y la nariz, es decir, de una posición idéntica al cráneo de frente, pero ¿cuál es la variante? ¿Cómo incide el rayo? El punto de incidencia del rayo y cómo incide. Exactamente, el punto de incidencia y la angulación que lleva el rayo, ¿sí? ¿Y aquí qué tenemos? Cara alta puede ser. ¿Una? ¿Para mí una imagen o de órbitas? No. Si estamos en la familia frontonasoplaca. Ah, Es una Cadwell. Es una Cadwell, ¿sí? Entonces, estas tres técnicas, ¿qué tienen en común? Que el paciente apoya la frente y la nariz, ¿sí? Entonces, las agrupamos dentro del apoyo frontonasal, ¿sí? El paciente apoya la frente y la nariz. Dependiendo el chasis que yo uso, mi incidencia y la dirección del rayo, va a ser una técnica o la otra. Pero en principio, yo en todas estas posiciones apoyo frente y nariz, logrando la perpendicularidad del plano órbito-meatal al apoyo, ¿sí? Entonces, la posición del paciente es la misma. Lo que cambia es, claramente, el chasis que yo uso, la incidencia y la dirección del rayo, ¿sí? Que ahí podré poner en evidencia claramente la estructura que yo quiero estudiar. En el cráneo de frente, toda la calota del cráneo. En la silla turca, pues tengo que ver la silla turca, ¿sí? Y en la Cadwell, o cara alta, ¿sí? Voy a ver senos frontales, celdillas etmoidales, ¿sí? Y el peñasco lo voy a tener en el tercio inferior de la órbita, superponiéndose con el piso de la órbita, ¿sí? ¿Por qué a esta técnica yo no me la puedo confundir con órbitas? Porque el peñasco está dentro de las órbitas. Claro, porque con el peñasco te estoy tapando las órbitas aún, ¿sí? Por eso para estudiar las órbitas me tengo que ir al otro grupo, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, entonces pasamos a la otra familia. Dijimos mento-nasoplaca. ¿Qué le voy a pedir al paciente aquí que haga? Que apoye mentón. Que apoye el mentón y la nariz. Entonces acá tengo tres técnicas diferentes. Vamos a reconocerlas. ¿Cuál será esta? Órbitas de frente. Órbitas de frente, ¿sí? ¿A dónde estoy viendo el peñasco? En el seno maxilar. Bien, ahí está justamente el borde superior del peñasco, ¿sí? ¿Qué será esto que tengo aquí? Son la mastoidea. La apófisis mastoides, que si lo quiero trasladar para ubicarme, es la porción dura que yo toco por aquí, detrás de la oreja, ¿sí? Bien, la órbita completamente libre de superposición, ¿sí? Siempre recordemos que esa es la premisa básica en radiología, ¿sí? En radiología la superposición de imágenes es una constante. Entonces, mediante la posición del paciente y la dirección del rayo, tendré que ir viendo a dónde, qué estructura voy a liberar, qué estructura es de mi interés para liberarla completamente de toda superposición, ¿sí? ¿Qué radiografía será esta que tenemos aquí?
Water, Waldorf. No Una sé. water, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre estas dos? La boca, profe. ¿Por qué dice eso? No es en una que tiene que tener la boca abierta y en otra la boca ¿Cuál cerrada. es la técnica en la que el paciente abre la boca? Blondo. ¿La blondó? ¿La blondó? ¿Será esta la tercera o no? Sí. Bien, En entonces, esta, los senos maxilares están despejados, ¿o no? sí, pero ahora yo quiero que lo pensemos en estos términos. La radiografía de órbita, o Mahoney, como dijeron ustedes, es la que también se denomina mentonasoplaca verdadera, ¿sí? Porque yo le voy a decir al paciente que efectivamente apoye la pera y la nariz y que se quede ahí, ¿sí? Ahora, si yo quiero, eso hago para una Mahoney. Ahora, si yo quiero liberar completamente los senos maxilares, ¿qué tendré que hacer? Llevar la cabeza más atrás aún, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a pedir al paciente? Que de apoyar la pera y la nariz, aleje la nariz, ¿sí? Entonces, al alejar más la nariz, hiperextiende más el cuello y los peñascos descienden más, ¿sí? Descienden más, ubicándose ya por debajo de los senos maxilares, ¿sí? Y si decimos que esta es una blondo, ¿cuál será la diferencia entre la water y la blondo? Ahí que los peñascos están debajo de los senos maxilares. Ahí los peñascos descienden más. ¿Por qué? Porque si el paciente está apoyando la pera, alejó la nariz y yo le pido que abra la boca, ¿qué pasa cuando abre la boca? Descienden hacia abajo. Lleva más hacia abajo la cabeza, ¿sí? Más extensión hace del cuello, ¿sí? Más se hiperextiende y más hacia abajo van los peñascos. Pensemos o nos imaginemos la altura a la que están los peñascos. Entonces, cuando yo quiera, si en esta región de la cara palpo el seno maxilar, cuando yo quiera liberarlo, tengo que asegurarme de que el peñasco, que está a esta altura, ¿sí?, me quede por debajo del seno. Y eso lo voy a lograr con la hiperextensión del cuello, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, esta división muy genérica, es más, si hilamos fino puede faltar alguna técnica, es una forma de interpretar la bolilla de cráneo y de ordenar un poco todo lo que vimos, ¿sí? Ordenar un poco todo lo que hemos visto. Bien. ¿Y esta radiografía que tengo acá, de qué se tratará? Maxilar inferior de frente. Maxilar inferior de frente. Correcto. Muy bien. ¿Qué estructura es esa que está marcando la flecha? Los arcos cigomáticos, ¿o no? Sí, los arcos cigomáticos están ahí. ATM puede ser. Claro, Claro, pero no son de mi interés. Lo que me interesa a mí en un maxilar es el cóndilo del maxilar, cóndilo del maxilar, cóndilo del maxilar, ¿sí? ¿Con quién articula el cóndilo del maxilar? Con la cavidad glenoidea. ¿De quién? Del temporal. El temporal. Puede ser. Del temporal, Temporal. perfecto. Con su correspondiente, la cavidad glenoidea del temporal, ¿sí? Ahora, como yo quiero que ustedes piensen, les voy a hacer una pregunta. Para que
afinemos nuestra vista, nos pongamos los anteojos y ustedes me respondan qué estructura es esa que estoy viendo ahí. Silla turca puede ser. La silla turca, correcto. Muy bien. Entonces, describamos la técnica de maxilar superior, de maxilar inferior, perdón. ¿Cómo la hace la técnica? Díganla a alguien que la lea del libro. El paciente apoya frente y nariz sobre la Sí. línea media de la mesa. ¿Sí? La angulación es de 25 grados, 15 en forma cefálica. Perfecto. ¿Incidiendo dónde? Incide en la nuca y por la nuca. Lo que no me quedó claro, la profe en el teórico dijo 15, después dijo 25 grados, dependiendo el tamaño de la nariz, algo así. Sí, y también depende de la bibliografía, ¿sí? Pensemos que la angulación siempre es cefálica, grado más, grado menos, ¿sí? En pacientes que a lo mejor tengan nariz grande y ya le quede todavía más alejado el maxilar de la cara, con un poquito menos de angulación a lo mejor lo hace, ¿sí? Pero eso también depende del libro que usted agarre, ¿sí? Va a encontrar de los dos. Ahora, yo, como me gusta pasearlos por la bolilla, porque ya la vimos toda la bolilla, les pregunto a alguien que me diga cómo hago una silla turca de frente. Como un cráneo de frente, pero el rayo tiene una angulación de 25 grados. Positiva, creo. Positiva Cefálica. o cefálica. Correcto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿No estamos haciendo lo mismo, solo que cambiamos nuestra incidencia? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, solamente que si yo estuviera en un maxilar, el maxilar está en el tercio inferior de la cara. Entonces voy a hacer mi incidencia para que la proyección pase por los gonios y estudiar el maxilar, ¿sí? Ahora, si yo quiero estudiar la silla turca y lo ubico a la altura de la 100, ¿sí? Voy a hacer mi incidencia para que el rayo se choque en la silla turca, ¿o no? Pero es lo mismo, ¿sí? No me saquen de contexto, no digan que yo le dije que las dos técnicas son iguales. Pero si yo las pienso, la posición del paciente es la misma y la dirección cefálica del rayo es la misma. Más arriba o más abajo, ¿sí? Voy a llevar la misma dirección. Entonces, si bien aquí yo hago mi incidencia y centré mi paciente con el haz longitudinal y el haz transversal para estudiar el maxilar, pasando por los gonios, la silla turca está ahí, la estoy viendo, ¿sí? Y como se trata de aprender y sacarle el jugo a las imágenes, yo se los explico. ¿Alguien se quedó a mitad de camino de la explicación? Se murieron. Profe, o sea, la única mínima diferencia sería que la línea media, la transversal, en vez de estar en la parte del maxilar, está en el meato orbitario, está arriba. Eso. Claro, a la altura de la 100. Si yo digo que la silla turca está aquí a la altura de la 100, ¿o no? Sí.
Entonces, cuando yo la quiero estudiar la silla turca, ¿por dónde voy a imaginarme el haz transversal? Chocándola, ¿sí? Si ahora yo quiero estudiar el maxilar, pues me tengo que centrar en el maxilar. ¿Mm? Entonces, son casi idénticas, solamente que cambia la incidencia que yo hago y a dónde voy a centrar el rayo y el chasis, ¿sí? Si las leyeran, si pusieran las dos hojas al lado, se darían cuenta que describe prácticamente lo mismo y que cambia la incidencia y el lugar a donde yo voy a centrar, ubicar el chasis, ¿sí? Yo lo que intento es que pensemos radiológicamente, ¿sí? Por eso la complico y les hago estos paralelismos para que pensemos radiográficamente, ¿sí? Porque el día de mañana podemos querer ver una lesión o una válvula, ¿sí? O algo que tenga el paciente y tendremos que usar nuestro conocimiento radiográfico y radiológico para obtener la imagen que estoy buscando, la estructura que estoy buscando, la que sea, una válvula, una fractura, lo que sea, ¿sí? En mis técnicas matriciales siempre van a ser frente y perfil, etc. Pero si eso no me es suficiente para demostrar algo que clínicamente sea necesario o que el médico derivante me solicite, yo, que proveo soluciones radiográficas y radiológicas en mi servicio, tendré que pensar cómo hacerlo. ¿Cómo logro eso? Incorporando este pensamiento radiológico, dándome cuenta que pienso anatómicamente y sé que tengo que trasladar eso para demostrar la estructura que a mí me interese, ¿sí? ¿Fui clara? ¿Todos entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, esto puede tener una segunda etapa en que lo relea en su casa, les surjan las dudas y lo volvemos a explicar. Igual después también lo vamos a retomar con otra técnica más, así que no se preocupen. Bien, seguimos. Los escucho. ¿Qué radiografía tendremos aquí? Maxilar inferior de perfil. Sí, ¿qué más? ¿Y de ¿De vuelta frente? un maxilar de frente? ¿Cómo? Que de vuelta un maxilar de frente. Un maxilar de frente, tal cual. Sí, perfecto. Perfecto. Maxilar de frente y de perfil, ¿sí? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué control de calidad le haríamos a estas radiografías? ¿Nadie sabe? ¿Cómo evalúo que no esté rotada la cabeza del paciente? Ah, Si tengo acá mi haz longitudinal, la línea innominada, claramente esta distancia es mucho menor que esta, ¿sí? Entonces, no he logrado el posicionamiento correcto para lograr que el plano medio sagital sea como perpendicular y coincidente con la línea media del plano de apoyo, ¿sí? Entonces, este es el resultado de la radiografía, ¿sí? Aquí voy haciendo una lectura sistemática de todas las estructuras del maxilar. Me llama la atención esta falta de continuidad aquí en la rama ascendente, ¿derecha o izquierda? Derecha. 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 ¿Sí?
lo que me está indicando una fractura, ¿sí? Está fracturado aquí. Entonces aquí tengo el maxilar inferior unilateral, donde estoy viendo ahí también la falta de continuidad, la fractura en la cortical de este lado, ¿sí? Entonces ahora, con estas dos radiografías, vamos a comparar las dos que vimos anteriormente, ¿sí? Esta dijimos que es un maxilar inferior, la que vimos recién, ¿sí? Que acá veíamos la silla turca, ¿se acuerdan? Sí. Y este otro maxilar. Ambas radiografías son maxilar inferior de frente. Esta tiene más angulación, miren cómo veo, dijimos, los cóndilos maxilares con la glena temporal, ¿sí? Y miren acá cómo no los llego a ver. Acá los perdí porque acá me falta angulación, ¿sí? Y miren que acá tampoco me aparece, ahí pareciera que se asoma la silla turca, ¿sí? Entonces es muy probable que esta tenga los 15 grados o menos angulación que esta otra. ¿Comprendemos esta diferencia? Sí. O sea, la angulación que yo dé, miren cómo se traslada a la imagen radiográfica, ¿sí? Miren cómo yo puedo, a partir de la imagen, sacar esa conclusión. Y sobre todo si las pongo al lado, ¿sí? Acá no tengo la suficiente angulación, he perdido totalmente el cóndilo, y acá miren como sí, al dar más angulación, lo veo correctamente a los cóndilos mandibulares, ¿sí? Y aquí, ¿qué tendremos? En una la boca está cerrada y en la otra está abierta. Bien, entonces, ¿cómo podemos presentar la radiografía? Maxilar inferior de perfil. O ATM también. ATM, sí. Radiografía puede ser algo parecido. Vamos de vuelta. Sí, la ATM, que primero se hace con la boca cerrada y después se hace con la boca abierta, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ATM, sí, con boca cerrada o abierta. Cerrada, Cerrada. ATM con boca. abierta. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en claro aquí? Que ahí tengo el cóndilo, aquí la cavidad, ¿sí? Cuando yo abro la boca, aquí tengo el cóndilo. Perdón, disculpen. Aquí tengo la cavidad glenoidea. Y aquí tengo el cóndilo, ¿sí? Bueno, hoy estoy trabada para confirmar y recontraconfirmar que tienen que poner en duda todo lo que dicen los profes, ¿sí? Porque los profes también se equivocan, también hay cosas que desconocen, también nos equivocamos, también hay cosas que desconocemos, así que atento, porque ya es la segunda que me mando. Recién que puse mal, puse mentonazoplaca en vez de frontonazoplaca, y ahora que estoy mencionando mal las superficies articulares. Aquí tengo la glena y aquí tengo el cóndilo. ¿Qué particularidades tiene esta articulación? ¿Por qué es tan compleja? Profesor Pagani, profesor Gabriel. Porque cambiaba el tipo de articulación cuando estaba la boca cerrada y a cuando estaba con la boca Claro, abierta. pero anatómicamente, ¿qué estructura hay ahí que le hace una articulación tan compleja?
Hay un menisco articular, ¿o no? ¿Sí? Sí, Me profe. acuerdo de la anatomía de la articulación, ¿sí? Entonces hay un menisco articular aquí que hace la articulación totalmente compleja. También la gran movilidad de la que está dotada hace que tenga técnicas propias para que se la estudie, ¿sí? A esta técnica la podemos completar haciendo una radiografía seriada, como vemos acá, que tenemos la boca cerrada, ¿sí? La boca semiabierta, con el cóndilo acá y la superficie articular aquí, y la boca totalmente abierta, ¿sí? Con la glena ahí y el cóndilo aquí, ¿sí? Entonces, este examen se llama condilografía seriada, ¿sí? Se llama condilografía seriada. Muchas veces estos exámenes del cóndilo se suelen realizar con el ortopantomógrafo, ¿sí? Más que con que tenemos aquí, puede ser con un aparato de rayos común, ¿sí? De cualquier servicio, ¿sí? Esta no lo sé porque no es mía, la saqué del material, pero sí conozco colegas que se desempeñan en radiología odontológica con un equipo panorámico, un ortopantomógrafo, y con el ortopantomógrafo también se pueden realizar este examen, ¿sí? De la condilografía seriada, dando muy, muy buenos resultados también, ¿sí? Claramente, este estudio es unilateral, ¿sí? Estoy estudiando un lado, me acuerdo de la técnica, y luego tendré que proceder lo mismo del otro lado, ¿sí? Bien. ¿Y esta radiografía que tenemos aquí, cuál será? Se despierta la gente. Tengo. ATM de vuelta. Estoy viendo la ATM, estoy viendo el conducto auditivo y estoy viendo la apófisis mastoides, ¿sí? Schuller 1. Schuller. Schuller 1, ¿sí? Schuller 1. Schuller 1, tengo en una misma línea las tres estructuras, ¿sí? Para no equivocarme, recuerdo, Schuller 1 es una técnica unilateral, ¿sí? Técnica unilateral, yo hago un lado y luego el otro, ¿sí? No me la puedo confundir con la Schuller 2, que es una técnica bilateral, ¿sí? ¿Me acuerdo? Y ya el mismo nombre de la técnica me sirve de machete, ¿sí? La 1 es de un unilateral, hago de un lado a la vez, estudio la mastoides, ¿sí? Y también perfectamente la ATM, ahí la estoy viendo. Y en la Schuller 2, su nombre lo indica, 2 es bilateral, ya la vamos a ver de vuelta. Ya la vimos, pero la vamos a ver de vuelta. ¿Se acuerdan que la profesora Mónica les dijo que también sirve perfectamente para la ATM y que la mayoría de las veces, si bien conocemos y describimos la técnica de ATM, que es la que vimos recién, para ver esta articulación, la Schuller 1 también es perfectamente útil y también se usa mucho. Es más, a veces hasta más que la propia técnica con el nombre de ATM, ¿sí? Es muy característica la imagen porque voy a tener en una misma línea estas tres estructuras, ¿sí? Estas tres estructuras en una misma línea. Articulación, conducto auditivo y apófisis mastoides, ¿sí? Schuller 1 es unilateral.
¿Cuál es la diferencia con esta, que es la Schüler 2? ¿Sí? Bilateral. Esta es la 2. Entonces acá, ¿para qué hago una Schüler 2? Comparativa de peñascos. Comparativa de peñascos. Aquí tengo mi haz longitudinal, aquí tengo mi haz, perdón. Tengo el haz transversal, ¿sí? Aquí incide el rayo, ¿y qué logro yo? Ver los peñascos a través de la órbita. Aquí tengo los peñascos, ¿sí? Aquí tengo los peñascos ocupando la órbita, aquí tengo el conducto aditivo, ¿sí? Por aquí por fuera, las mastoides, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto, ¿cómo posiciono el paciente para esta radiografía Schüler 2? ¿Ustedes qué me dicen? Igual que un cráneo de frente, antero-posterior. Igual que un cráneo de frente antero-posterior. Entonces, ¿cómo queda el plano órbito-meatal? Perpendicular. Perpendicular al apoyo, claramente. ¿Por qué? Tengo el paciente, por ejemplo, apoyado contra el Potterbuki, y ¿cómo posiciono ese plano órbito-meatal para perpendicular al apoyo? Bajando el mentón. Pidiéndole al paciente, correcto, que baje el mentón. ¿Qué hago cuando baja el mentón? Colocar el peñasco dentro de las órbitas y que la órbita sea mi ventana radiográfica. Por eso a esta técnica también se la llama transorbitaria, ¿sí? ¿Todos entienden? ¿He sido clara? Sí. Bien. No tenemos que repetir como loros, sino que tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y entonces ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué creen que decimos idéntica a la posición de cráneo de frente antero-posterior? Y no se me ocurre hacer esta técnica apoyando la frente y la nariz. Porque las órbitas quedan más lejos del póter, entonces se agrandan las órbitas. Sí, es lúcido lo que usted me dice. Pero recuerden también que el peñasco está ubicado del centro más a posterior. Sí. Entonces, si yo tengo el paciente Van a quedar abajo. apoyando la nuca, me va a quedar el peñasco, que es lo que yo quiero estudiar, a través de las órbitas más cercano al receptor de imagen. ¿Sí? Sí, también. Esa siempre va a ser una premisa radiográfica que voy a aplicar en todo examen que yo realice. Siempre la estructura que quiero radiografiar es la que tengo que tener más próxima al receptor de imagen. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué radiografía será este que tenemos aquí? Una Hertz. Una Hertz. ¿Y cómo obtengo una radiografía de Hertz? Ubicando el plano meatorbitario a 90 grados. ¿A 90 grados respecto a qué? A cómo incide el rayo. Ah, correcto. Entonces puedo decir casi paralelo al apoyo. Claro. ¿O no? Sí. Bien. ¿Qué posibilidades tengo para Apoyando el posicionar? vértex. El paciente apoya el vértex, sí. ¿Cuál sería una posición cómoda para obtenerla, por ejemplo? Sentado y En digamos, decúbito. un dedo para atrás. Sentado. De cúbito con un almohadón le ponían. Decúbito dorsal. Pero la más cómoda, Decúbito dorsal, sí.
Yo creo que la mejor forma, si el paciente obviamente me colabora, es en una silla, apoyando el vértex, contra el póter, ¿sí? Acostado puede ser bastante difícil para hiperextender el cuello, o tengo que ponerle muchas almohadillas o colchas al paciente abajo en la espalda para que pueda sostener la posición, ¿sí? Recordemos que un paciente que no esté cómodo es un paciente que se va a mover. Entonces, por más que sea bastante breve, tomar la radiografía y listo, el disparo dura milisegundos, en ese instante que el paciente está posicionado, yo me tengo que asegurar que no se mueva porque voy a tirar por tierra todo lo que ya hice, ¿sí? Entonces, en decúbito dorsal por ahí puede ser más complejo que si el paciente viniera en una silla de ruedas o caminando, puede usar una silla y que hiperextiende el cuello para que el vértex toque en el receptor de imagen. ¿Y a dónde incide el rayo? Por abajo de la sínfisis mentoniana. Por debajo de la sínfisis del mentón, ¿sí? Entonces, ¿esto es anterior o no? Aquí tengo la cara del paciente, ¿sí? Esto es posterior. ¿Qué me pasó acá? ¿Se cortó la calota? ¿Se cortó la región del ilion o no? Sí. Esto es derecho, no lo dice, pero vamos a hacer cuenta que ahí está la derecha y esto es izquierdo, ¿sí? Bien. ¿Qué estructura será esta que tengo acá? ¿Peñasco? Peñasco. Peñascos. Aquí tengo neumatizada la mastoides, ¿sí? ¿Y esto de acá qué será? El agujero magno. El agujero magno. Aquí, El arco anterior del Atlas. el arco anterior del Atlas. ¿Y esta sombra que tengo acá? ¿Columna cervical? La columna cervical, exactamente, ¿sí? Y esto que tengo acá, densidad aire, ¿Seno esfenoidal? el seno esfenoidal, correcto. Perdón. Y aquí, Cóndilo El ángulo de la mandíbula. los cóndilos de la mandíbula. Entonces aquí voy a tener las arcadas dentarias superpuestas, ¿sí? Aquí tengo el vómer y parte del paladar. La pucha. Perdón, del tabique nasal. Y aquí tengo el paladar, ¿sí? ¿Qué podemos decir de esta radiografía? ¿Qué estructura será esta que estoy viendo acá? El arco cigomático. El arco cigomático. Y acá apenitas que lo veo, ¿sí? Apenitas que lo veo ahí. Entonces, del vamos, ya puedo decir que ese plano medio sagital no ha sido como equidistante, que se corrió un poquito la... perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. No he logrado la perpendicularidad estricta, ¿sí? Apenas tengo una rotación. Entonces ahora yo le pregunto, ¿qué pasa también con los valores exponenciales si yo quisiera evaluar los arcos cigomáticos, por ejemplo? Hay que bajarlos, digamos, poner menos valores diferenciales porque es un hueso más finito. Exactamente, ¿sí? Pensemos que usted, para hacer una Hertz y ver la base del cráneo, tiene que atravesar todo este espesor del paciente, ¿sí? Más de 20 centímetros seguramente, ¿sí?
y el hueso y los arcos cigomáticos tienen aquí 2 dedos de espesor, ¿sí? Entonces, fácilmente, si yo doy valores para atravesar toda la cabeza, ¿sí? Los arcos cigomáticos van a quedar sobreexpuestos, como es el caso. ¿Se entiende? Sí, profe. Si yo quisiera estudiar esos arcos cigomáticos, ¿qué hago? Entrego menos valores para hacer la radiografía, ¿sí? Doy menos valores a la hora de realizar la radiografía, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces esto literalmente es estudiar la base del cráneo. Aquí yo traje una reconstrucción de tomografía computada, donde estoy viendo por dentro la base del cráneo, ¿sí? Es bien parecido a lo que teníamos recién, ¿sí? El agujero magno con las fosas cerebelosas y cerebrales del occipital, los peñascos, aquí afuera con la mastoides, las fosas del temporal y el frontal por delante. Y este reborde que veo acá son los arcos cigomáticos, ¿sí? Esta es una vista a la cara interior del cráneo por reconstrucción de tomografía computada, ¿sí? Bien, acá tenemos otra HIRTS, ¿sí? Aquí me pasó lo mismo, corté apenas ahí el occipital. Bien, y ahora, ¿qué técnica será esta que tengo acá? ¿La TAU? La TAU, ¿sí? La TAU. Decimos que la HIRTS es axial, ¿sí? Técnica axial, veo la base del cráneo, y la TAU semiaxial, ¿sí? ¿Qué estudio? También el occipital, ¿sí? Veo aquí el agujero magno, fosas cerebelosas, fosas cerebrales del occipital, protuberancia occipital, aquí. Bien, entonces, ¿cómo obtengo la radiografía de Town? Si quiero estudiar el occipital, ¿cómo obtengo la radiografía de Town? Como un cráneo de frente, pero angulando el rayo. Como un cráneo de frente de proyección anteroposterior, ¿o no? Sí. ¿Por qué? Para que el occipital quede más próximo al plano. Más próximo al receptor de imagen, ¿sí? Al receptor. Al chasis radiográfico. Entonces, el paciente efectivamente apoya el occipital, ¿y qué le digo? Que baje la pera para ¿qué? Para que el plano meato-orbitario quede perpendicular al póter o a lo que sea. Para que el plano meato-orbitario quede perpendicular al apoyo. Correcto. Muy bien. Hice todo eso. ¿Y cómo sigo? Se angula el rayo. Sí, ¿cuánto y cuál es la incidencia? Son de 25 a 30 grados. Sí, correcto. ¿A dónde Y la las incidencia? caudales. Vamos de vuelta que no escuché. Profe, ¿me escucha ahí? Ahora sí, lo escucho. Sí, tenía el parlante enchufado, por eso. O sea, se angula el rayo en sentido caudal, creo que de 25 a 30, creo que era. Bien, ¿y a dónde hago la incidencia? El haz transversal tiene que atravesar el conducto auditivo externo. El haz transversal tiene que atravesar el conducto auditivo externo. Se dice que
2 o 3 traveses de dedo por encima de la glabela. Algunos libros dicen la naciente del cabello, pero bueno, ese reparo es bastante aleatorio, ¿sí? Porque depende de cada uno, de dónde comience el cuero cabelludo en cada persona y cuánto pelo tenga, ¿sí? ¿Qué haríamos con los pelados entonces? ¿Sí? Entonces, la incidencia es por encima de la glabela y me imagino el haz transversal, ¿sí? Pasando por los conductos auditivos externos para emerger ¿a dónde? En el occipital, que es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Sí. Entonces aquí estoy viendo el occipital. Esta radiografía del cráneo de Town suele ser solicitada junto al cráneo frente y perfil. Por ejemplo, el típico caso del paciente pediátrico que se cae del andador, del triciclo, de la bicicleta, ¿sí? Del pata a pata, se cae para atrás y se golpea en la región occipital, ¿sí? Entonces, si eso pasa, seguramente me van a pedir frente, perfil y Town, ¿sí? Es muy frecuente su uso. Diría que casi exclusivo a esos casos. A un traumatismo en la zona occipital, principalmente en el caso de pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, esta radiografía de Town suele ser pedida con el frente y el perfil. Entonces aquí hago foco en la región occipital si es que justamente el golpe ha sido a ese nivel, ¿sí? Ahora, por más que sea tarde, a mí me está chocando en los ojos esta estructura que estoy viendo acá. ¿Qué es eso? Silla turca. Silla turca. La silla turca. Maldita sea, dirán ustedes. ¿Y por qué creen que la estoy viendo ahí en la silla turca? Por la ventana. Digamos, porque se anguló el rayo a 25 grados. Porque se anguló el rayo. Y si yo me imagino, la proyección del rayo de la Town, ¿cuál es? Así, la que está marcando mi mano en este momento. Y si yo me acuerdo de lo que hablamos de silla turca, ¿no es la misma la proyección del rayo? La angulación, sí. Claro, pasa que hago exactamente la maniobra opuesta, ¿sí? Yo para estudiar la silla turca apoyo la frente y la nariz y doy angulación cefálica, ¿sí? Para estudiar la Cadwell, apoyo el occipital, perdón, y doy angulación a caudal. Pero el haz pasa por el mismo sitio casi, ¿sí? Entonces, obviamente que la silla turca está ahí y la voy a chocar con el rayo también, ¿sí? Esta conclusión a la que llegamos es parte de esto que yo les digo de pensar en clave radiográfica, pensar en clave radiológica, ¿sí? Porque las estructuras están en la cabeza, ¿sí? Y si la dirección del rayo es la misma en una o en otra, a la estructura la voy a chocar con el rayo, ¿sí? No la puedo amputar, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Sí. Esto, si ustedes ahora mismo ven, están con el libro abierto y leen las técnicas, se van a dar cuenta que son exactamente opuestas. Porque si yo quiero estudiar el occipital, claramente lo tengo que hacer apoyar el occipital al paciente. Y obviamente que también va a cambiar el tamaño del chasis, la incidencia, plin, 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 plin. Ya lo sabemos a eso. Pero, sí, es interesante que nos demos cuenta cuál es la trayectoria del rayo
y grado más, grado menos, es casi idéntica. Por eso veo las mismas estructuras, ¿sí? Por eso veo las mismas estructuras. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Es un Kabum. ¿Y qué más? Y Suena hablando. Claro. El típico pedido, ¿sí? El típico pedido, solicito radiografía de senos paranasales, solicito radiografía mento-nasoplaca y lateral de cráneo, de Kabum, perdón. Por eso se las presento así en esta diapositiva, ¿sí? Del mismo paciente que le hacemos la mento-nasoplaca o la radiografía de senos paranasales y luego la radiografía del Kabum, ¿sí? La mayoría de ningún pedido va a venir diciendo el nombre propio que tiene la técnica, ¿sí? Porque la mayoría de los médicos derivantes desconocen estos nombres, Water, Blondeau, Cadwell, ¿sí? Generalmente le van a pedir una radiografía de senos paranasales. Si quiero estudiar los senos paranasales, yo sé que hago una Blondeau, listo, una Blondeau, fin del asunto, ¿sí? O puede venir un pedido que diga solicito radiografía de senos paranasales, mento-nasoplaca y fronto-nasoplaca. Entonces yo ya sé que voy a hacer una Blondeau y una Cadwell, por ejemplo, ¿sí? No es frecuente que escriban los nombres propios como nosotros los describimos en los libros o en el apunte, sino que se refieren a eso, ¿sí? Y es muy posible que pidan, por ejemplo, este par radiográfico, senos paranasales, radiografía lateral de Kabum, o que pidan frontonasoplaca y mentonasoplaca, ¿sí? Esos son pedidos bastante frecuentes. ¿Sí? Bueno, miren, perfecto. ¿Alguien quiere volver sobre alguna imagen o alguien quiere comentar algo? Yo tengo algo para comentar. O sea, tenemos una matrícula de mucho más de 100 personas. Somos 35 personas acá. ¿Ven las clases asincrónicas o cuál es el motivo de por qué la gente no acude? ¿Muy aburrido? Me voy a quedar con la duda. Profe, yo generalmente por ahí por los horarios de trabajo hay veces que ingreso y hay veces que directamente ingreso en otros horarios, pero nada más. Cuando puedo conectarme me voy conectando. Bueno, es muy... Más vale, ¿cómo le va, profesora Ruth? Es todo un caminito que está diseñado para que escuchemos el teórico, todo lo que la profesora Mónica explica con la foto de los pacientes, que lo hace muy bien, y aquí venimos a concentrarnos en la imagen radiográfica y a trabajar sobre lo que ya vimos, ¿sí? Y la instancia del práctico, que es lo que yo hablaba hace un rato con mi comisión, es pura y exclusivamente para que ustedes hablen, ¿sí? Creo que mucho rendimos anatomía mañana. Bueno, es entendible que rindan y